una pequeña reseña histórica de la evolución de la informática, empezando por Charles Babbage, considerado el padre de la informática, quien diseñó la primera máquina programable. Luego, Ada Lovelace fue quien creó el primer algoritmo para la máquina diseñada por Babbage. El primer ordenador aparece en 1943, Colossus Mac. En 1946, ENIAC. Alrededor de los años 50, Grace Murray inventa el primer compilador y populariza la idea de lenguajes independientes de la máquina. En 1960 aparece el circuito integrado. En 1971 el microprocesador y en el 81 el primer PC tal y como conocemos ahora, hecho por IBM. Los primeros lenguajes que aparecieron fueron Fortran en 1957, Algol en 1958, Lisp 1958 igualmente, COBOL en el 59, Simula en 1962 y CPL en el 63. Algunos de los lenguajes de programación más usados en la actualidad son Python, que es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. PHP, acrónimo de Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en el 95 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarían a menos que tengan Java instalado y cada día se crean más. Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto, quien comenzó a trabajar en Ruby en el 93 y lo presentó públicamente en 1995. Ahora, C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo C. Visual C# es una implementación del lenguaje C# Microsoft. Visual Studio ofrece la compatibilidad con Visual C# con un complemento de editor de código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de clases de .NET Framework ofrece acceso a numerosos servicios del sistema operativo y a otras clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa. ¿A qué le podríamos llamar buenas prácticas de programación? Un lenguaje consta de reglas que ayudan a las personas que lo conocen a dar un mensaje. Entonces, en los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son buenas prácticas de programación. Muchas veces se cree que los programadores más hábiles son aquellos que son capaces de torcer el lenguaje y darle una solución compleja y desordenada a un problema. Esto es mentira. A continuación enumeraré algunas reglas o pautas a tener en cuenta. Por un lado, escriban sus programas de sencillo. Esto a veces se conoce como manténlo simple. Lea los manuales y la de su lenguaje. Y el de su lenguaje. Utilice comentarios, no importa qué sencillo o absurdo parezca esto. Un código que quedó claro hace un año ahora puede ser muy oscuro. Ponga nombres a funciones y variables que sean descriptivas, evite entero A, función Z, etc. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Dentro de los corchetes que definen el cuerpo de una función, se engríe el cuerpo de la función un nivel. Esto resalta la estructura funcional de los programas y ayuda a simplificar su lectura. Establezca una convención para el tamaño de las sangrías y luego aplíquela de manera uniforme. La tecla tabulado sirve para crear sangrías
pero las tabulaciones pueden variar. Como en el álgebra, para hacer más clara una expresión es aceptable agregarle paréntesis innecesarios. Estos se emplean normalmente para agrupar subexpresiones de expresiones más grandes. Realice un pseudo o código o un diagrama de su programa. Esto parecerá que no es una buena práctica de programación porque aún no empieza a escribir el código, pero es muy bueno para documentar y es crear desde el punto de salida un mapa de cómo debe ir nuestro programa. Tendencias en cuanto a la programación. Actualmente, herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado, dependiendo obviamente de la tarea a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración, alineando los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permita una comunicación hasta cierto punto predecible. En conclusión, podemos decir que se debe considerar que no existe un lenguaje mejor. Todos tienen sus ventajas y desventajas, y a la hora de evaluar una solución, más que el lenguaje debemos de evaluar la tecnología. Esta seguirá avanzando a un ritmo acelerado y obviamente las herramientas de software le seguirán de la mano, poniendo de manifiesto la creatividad e ingenio de las personas que se dedican a desarrollarlo de este tipo de herramientas, deparando nuevos retos y una cantidad ilimitada de elementos que conllevarán en un tiempo no muy lejano.